Las cámaras del Gato al Agua se han venido hasta lo más alto de Madrid. Han subido hasta la planta número 30 del Hotel Iberostars Madrid Tower para tomar distancia. Pretendíamos tener una mejor visión de cuál es la situación política española. Esta semana, las cámaras de televisión han sido testigos del primer debate a cuatro entre los líderes de los principales partidos políticos. La verdad es que hemos podido ver a Mariano Rajoy por el PP, a Pedro Sánchez por el PSOE, a Pablo Iglesias por Unidos Podemos y a Albert Rivera por Ciudadanos, mostrando su rostro ante los electores para el día 26 de junio. Pero ¿son esas las únicas alternativas a las que se puede votar? Muchos seguidores del Gato al Agua nos han pedido que tratásemos de tomar distancia para poder ofrecer otras alternativas. De ahí que hayamos hoy subido a lo más alto para hablar de otra opción, de Vox. Es el lugar que hemos escogido para hablar con su presidente, don Santiago Abascal. Muchas gracias por recibir a las cámaras del Gato al Agua. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, una vez más. Nos acompaña también el presidente del Grupo Intereconomía, don Julio Ariza. Gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes. Don Santiago, ¿en qué momento y por qué decide usted abandonar el Partido Popular y crear un nuevo partido, Vox? Lo decido en el momento en el que el Estado español, gobernado por el Partido Popular, decide atacar su propia dignidad, asumiendo las excarcelaciones de terroristas derivado de la doctrina Parot y de la sentencia de Estrasburgo. Pero aquello solo fue la gota que colmó el vaso. En realidad, mi salida del Partido Popular se inicia con un proceso de alejamiento a partir del año 2008, cuando Mariano Rajoy, después de una legislatura de oposición contra Zapatero, que fue belicosa y con la que muchos nos sentimos identificados, da un golpe de timón y en el Congreso de Valencia trata de convertir el Partido Popular en un partido irreconocible, en un partido muy distinto del que había sido hasta entonces, y dice aquello de que los liberales y los conservadores se vayan a otro partido. Desde entonces yo, junto con otras personas, Alejo Vidal Quadras, entre ellas, inicio una batalla interna para tratar de mantener las posiciones en las que muchos creíamos. Fue una batalla infructuosa que duró para nosotros, en mi caso, pues 5 años, hasta el año 2013, cuando ya tomó la decisión de abandonar el Partido Popular. Lo hice con muchísimo dolor porque era el partido de mi vida, el partido de mi padre, y de hecho yo me fui dejando a mi padre dentro del Partido Popular. ¿Qué le dijo su padre, Santiago Abascal Escuza, cuando usted le dice que abandona el partido en el que ambos han estado militando toda la vida? Mi padre me dijo que tenía razón y que estaba conmigo y que comprendía perfectamente lo que estaba haciendo, pero él se sentía todavía ligado a las personas a las que en una zona muy difícil del País Vasco, en el Valle de Ayala, había involucrado de una manera personalísima en la política, les había convencido para ser concejales. Él seguía siendo su jefe en aquella zona y siguió hasta el último momento apoyándoles. Ya ha dejado de hacerlo, él también ha dado el paso y hoy está en Vox conmigo y es nuestro candidato a las elecciones generales por la provincia de Álava y para mí es un motivo de gran orgullo. Defínase, ¿es usted de derechas? Sí, yo soy de derechas. ¿Por qué en esta sociedad tan inundada por lo políticamente correcto y con esa pretendida superioridad moral de la izquierda cuesta tanto a la gente reconocer que es de derechas? Porque la ley de memoria histórica ha hecho un daño atroz. Pero no solo la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica ha venido a certificar de una manera definitiva la prohibición de una manera de pensar en España. Y no solo es la prohibición de la etiqueta, que parece inasumible, es la prohibición de todo lo que conlleva. Yo entiendo que las etiquetas pueden formar parte del pasado, la izquierda, la derecha, incluso las etiquetas más pequeñas, liberales, conservadores, socialdemócratas, pero sirven para que nos definamos. El Partido Popular era un partido que representaba a la derecha cuando era Alianza Popular. Después, en el año 90, cuando consiguió integrar a más familias, yo creo que en una operación política importante, era el centro derecha y se definía así. Después Aznar lo definió como centro reformista y después Rajoy lo definió como la nada. Y por la vía de la renuncia a la etiqueta se ha acabado renunciando a los principios, a los valores y las convicciones. Y lo ha demostrado Rajoy en estos 4 años de gobierno, en los que se ha convertido en el albacea testamentario de Zapatero, diciendo a sus electores: nosotros estamos llamados a hacer gestión. La política es cosa de la izquierda. Nosotros solo somos gente que sabe de números, de balances. Yo creo que ni eso, porque lo han hecho muy mal. ¿Por qué? Porque tienen miedo a dar la batalla política a la izquierda. Mi abuelo, y yo creo que eso también explica el sentimiento de muchas personas en España, fue alcalde con Franco durante 14 o 15 años, del 63 al 79. Y cuando dejó de ser alcalde, juntó a sus hijos, 8, y les dijo:
una vez que llegó la democracia: no os metáis en política, ahora les toca a ellos. Era un hombre que no sentía ninguna culpa por lo que había hecho, porque él decía que no se había metido en política. A mí me hacía mucha gracia, porque decía: abuelo, esta frase es la de Franco, haced como yo, no se metan ustedes en política. Y él quería decir que no había perjudicado a nadie por sus ideas, que se había dedicado a hacer lo mejor para su pueblo. Y era verdad. Junto a mi abuelo, en el ayuntamiento franquista, estaba el padre de Sabino Cuadra, que recientemente rompió la Constitución española en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Y un hombre que no sentía ninguna culpa como mi abuelo, que sentía que había cumplido con su deber, que había hecho el bien para su pueblo y que sigue siendo una persona querida y respetada. De hecho, murió hace no mucho y toda la corporación acudió a su funeral. Dice a sus hijos que no se metan en política, que ahora les toca a ellos. Es decir, la derecha asume una culpa y cede a la izquierda una pretendida superioridad moral, una mayor legitimidad durante la democracia. Lo que mi abuelo dijo a sus hijos, probablemente muchas personas dijeron también a sus hijos después de llegada a la democracia, y yo creo que eso ha sido letal. El Partido Socialista de Felipe González no fue sectario en ese aspecto, no trató de atizar de nuevo los odios entre los españoles. Sin embargo, llegó Zapatero con los trenes en el año 2004, con la Ley de Memoria Histórica, y trató de que hubiera tensión. Intentó que nos enfrentásemos de nuevo, y yo creo que ha conseguido atemorizar a la derecha y aniquilarla. En esto de reivindicar el orgullo de ser de derechas, usted, señor Ariza, es un pionero, ¿no? Intereconomía hizo efectivamente un spot en su momento, ya hace 6 o 7 años, que efectivamente marcaba la idea, y el eslogan era orgullosos de ser de derechas. Pero no tanto porque yo crea en la derecha o la izquierda como etiquetas, sino porque detrás de la representación política y de las organizaciones políticas hay formas de ver el mundo diferentes, ¿no? Que tradicionalmente pues se ha reconocido públicamente como izquierdas o como derechas. A mí en el tema de la guerra civil me resulta siempre muy esperpéntico comprobar cómo la izquierda, que organizó y montó y propició la guerra civil y la perdió, está empeñada en mirar hacia atrás todo el tiempo. La derecha, que fue una víctima de la izquierda y no tuvo otro remedio que ir a la guerra civil, porque verdaderamente lo que estaba haciendo la izquierda con la libertad y con la vida de las gentes era terrorífico. Esa derecha está completamente acomplejada y intenta mirar para adelante, pero la izquierda no le deja. Está empeñada en seguir mirando hacia atrás cuando fueron ellos. Y eso históricamente no tiene vuelta de hoja. Quienes propiciaron la guerra civil, ¿no? Yo creo que a la izquierda hay que ayudarle a mirar hacia atrás, y hay que recordarles que en 75 años asesinaron a 4 presidentes del gobierno: 3 los anarquistas y 1 la banda terrorista ETA. A Dátua, a Canalejas, a Cánovas del Castillo, los anarquistas, y al almirante Carrero Blanco, la banda terrorista ETA. Trataron de asesinar al líder de la oposición, José María Aznar, la banda terrorista ETA. Asesinaron al líder de la oposición, José Calvo Sotelo, la escolta de Indalecio Prieto, socialista. Pablo Iglesias, el auténtico, el de antes, el fundador del Partido Socialista, dijo en el Congreso de los Diputados que había que ir al atentado personal contra Maura. Claro, esto todo lo ha hecho la izquierda. Y sin embargo la izquierda pretende identificar a toda la derecha española, con las familias tan diversas que tiene, con el fascismo, y culpabilizarle de una guerra civil que la propia izquierda hizo inevitable. Y yo digo todo esto porque nos lo ponen encima de la mesa y porque no hay que eludir el debate, no porque tenga ningún afán en recordar la historia. Yo nací en el año 1976 y yo quiero mirar al futuro de España, pero no vamos a poder mirar al futuro si hay gente empeñada en decir que hay españoles buenos y españoles malos. Por lo tanto, hay que decir que en lo peor que le puede ocurrir a una nación, que es una guerra fratricida entre hermanos, hubo responsabilidades compartidas. Claro que la derecha hizo cosas que estaban mal, pero esencialmente fue la izquierda la que trajo la guerra civil. Pero los sentimientos que hay detrás, Santiago, son siempre los mismos. Son el rencor, la envidia, el odio. El discurso de Podemos hoy es un discurso que consiste en decirle a la gente más sencilla que ellos están pasándolo mal porque otros están bien. Es decir, siempre hay una causa profunda de rencor, que es lo que se está sembrando y se está en este momento propiciando como sentimiento generalizado en la población en España.
Sí, es así. Y yo creo que ese rencor, por desgracia, está funcionando. Hay muchísima gente, probablemente bien intencionada, que está votando a Podemos. Y está votando a Podemos porque lo que hay enfrente, los que hay enfrente, los viejos partidos se lo han puesto muy fácil. Se han corrompido. Han destruido las clases medias. Han mirado solo para sus propios partidos. Y hoy vemos que más de 5 millones de personas votan al de la coleta. Y podríamos pensar, ¿hay 5 millones de comunistas en España? ¿Hay 5 millones de proetarras como Pablo Iglesias? ¿Hay 5 millones de personas verdaderamente extremistas? Yo creo que no. Hay 5 millones de personas cabreadísimas que están votando a la desesperada. Y es verdad que el rencor, la rabia, pues tiene cierto atractivo en política, lo ha tenido siempre. Hay mucha gente que vota con esos sentimientos y yo creo que tenemos que tratar de ofrecer algo positivo, algo grande a los españoles. Nosotros por eso nos hemos atrevido a poner encima de la mesa ese lema de hacer a España grande otra vez, porque ese es nuestro anhelo, tener una España grande en valores, en principios, mirar hacia atrás y ver lo que nuestras tradiciones nos ha hecho mejores. Albert Rivera tuvo que esperar 9 años para ser alguien en política, para ser reconocido, para ser conocido. Él empezó en Cataluña desde la nada, don Javier Agarra lo sabe muy bien, y probablemente si no es por Intereconomía y por su presencia en el Gato al Agua constante, Albert Rivera no hubiera tenido ninguna chance en política, ninguna. Hoy Albert Rivera ni siquiera ha aceptado venir a esta casa a hacer una entrevista, para que vea usted un poco cómo funcionan los esquemas de algunas gentes desde que no son nada hasta que empiezan a ser alguna cosa. Luego vuelven a ser nada, créame que eso ya lo he visto muchas veces. Pero el comportamiento de los políticos en España es exactamente ese, ¿eh? Pues la verdad es que sí, y a mí con Albert Rivera me ha ocurrido también, porque he tenido con él cierto contacto, cierta amistad, y respondía a mis llamadas de teléfono, a mis invitaciones, me llamaba de vez en cuando. Ahora ya no responde ni siquiera a las cartas, ¿no? Bueno, me parece que está ahora muy arriba, que está en lo más alto, pero yo creo que por desgracia, para él, eso va a durar poco. ¿Por qué? Porque ha construido una burbuja. Es muy fácil llegar de manera repentina cuando ofreces la nada, cuando no quieres pisar ningún callo, cuando creces a costa de no tomar partido hasta mancharte, como hay que hacer en la vida. Eso es lo que ha hecho Albert Rivera. ¿Qué sentía usted ayer viendo a los 4 protagonistas del debate? ¿Qué pensaba? Pues que yo era del partido, yo represento a Vox, pero que yo era del partido de la abstención de muchos españoles, de todos esos millones de españoles que no se sentían representados en el debate, que veían que las cosas que verdaderamente les preocupan ni siquiera se plantearon, ni siquiera se debatieron. Por ejemplo, nadie puso en cuestión el modelo de Estado. Hay un 30% de españoles que están en contra del Estado de las autonomías, que plantean su supresión o la devolución de competencias. Absolutamente nadie lo puso encima de la mesa. Hay muchísimos españoles que creen que hay algo sagrado, que es el derecho a la vida, desde su concepción hasta su extinción natural. Nadie puso ese debate encima de la mesa. Nadie puso encima de la mesa el debate de la ley de memoria histórica. Nadie puso encima de la mesa la responsabilidad islámica en el atentado de Orlando. Nadie. Hablaban del heteropatriarcado, de la violencia homófoba, en el mejor de los casos del terrorismo, pero no se atreven a hablar de terrorismo islámico, a pesar de que en la mezquita de Orlando había un orador hace un mes, lo pueden ver en YouTube todo el mundo, diciendo que los gays merecían morir. Es decir, no se atreven a decir las cosas que son verdad y que piensan millones de españoles. Entonces yo veía el debate y más allá de que pensaba, me gustaría estar en ese debate, creo que podría decir cosas distintas, pensaba en todos los españoles que no estaban representados en este debate y en todas esas personas que van a acudir a las urnas a votar con miedo o a votar con la nariz tapada, a una opción en la que no creen, que les ha defraudado, que les ha traicionado, que les ha dado patadas en las espinillas durante 4 años. Y pensaba en toda esa gente y me da verdadera pena, verdadera lástima, y por eso nosotros queremos ofrecer a la gente la posibilidad de votar con alegría, de votar en conciencia, de votar aquello que creen y de votar verdaderamente útil, ¿no? Porque... ¿Y qué contesta usted a todos aquellos que dicen y creen que votar a Vox es tirar el voto y que es mejor optar por ese voto útil del PP, aunque sea con la nariz tapada? Pues yo les contestaría a lo Rajoy, con preguntas, a lo gallego, y lo digo además sin ningún tipo de desprecio, lo de a lo gallego, porque mi madre es gallega, es de La Coruña, y mi abueliña es galleguísima, y todavía me hablan gallego. Yo les haría preguntas. ¿Fue útil darle a Mariano Rajoy 186 escaños?
que convirtió en absolutamente inútiles para las esperanzas de sus votantes y en relación con lo que había prometido? Fue absolutamente inútil. ¿Fue útil darle a Mariano Rajoy 123 escaños en las anteriores elecciones de diciembre, que le han dejado en la más absoluta falta de interlocución política? Fue, de nuevo, inútil. ¿Va a ser útil darle 124 escaños, 125, 126? De verdad, piensen ustedes, ¿va a ser útil? Yo no tengo ninguna duda. Va a ser igualmente inútil a efectos de lo que sus votantes desean. ¿Sería útil darle a Vox un puñado de escaños en las Cortes? Un solo escaño. Fíjense lo que digo, uno solo. ¿Qué haría Vox con un escaño en las Cortes? Bueno, haríamos muchísimo ruido. Para empezar, trataríamos de no estar sentados en el escaño, sino de estar en la tribuna todo lo posible. Porque nosotros no queremos un escaño, queremos la tribuna de oradores del Congreso para decir lo que... Es que para tener todo el mundo 125 piensa. tienes que empezar por uno. Efectivamente. Desde cero no llegas a 125, pero si tienes uno, puedes acabar teniendo 150, sobre todo las ideas que ellos representan. Dice el refrán chino que todo gran viaje empieza por un primer paso, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo lo que Sí, pero la pregunta de don Javier a mí me interesa mucho. ¿Qué harían ustedes con un escaño en el Congreso? ¿Qué podrían esperar los españoles que creen estas cosas con usted en el Congreso de los Diputados? Me digan, señora Abascal, tiene usted la palabra. Para empezar, tal y como están las cosas, podría suceder que ese escaño o esos pocos escaños sean decisivos. Es decir, que la casualidad aritmética haga que sean los que inclinen la balanza. En ese caso, pueden estar seguros nuestros votantes de que nosotros no pactaríamos de ninguna manera con Podemos ni con Pedro Sánchez. Pueden estar seguros también de que nosotros no ejerceríamos el veto al candidato de otro partido. Y pueden estar seguros de qué costarían nuestros escaños para apoyar a un gobierno formado, por ejemplo, por el Partido Popular y Ciudadanos. Y el precio sería muy claro. Nosotros no querríamos ni Radio Televisión Española, ni dirigir el CNI, ni querríamos un ministerio. Querríamos la derogación de toda la legislación ideológica de Zapatero, ideología de género, aborto, memoria histórica, alianza de civilizaciones. Derogación, eso se hace de la noche a la mañana. Es muy rápido, se puede hacer al día siguiente. Y querríamos, lógicamente, la abolición del Estado autonómico, pero sabemos que no podríamos forzarlo con una posición tan pequeña. Pero sería posible ya iniciar la recuperación de competencias en materia de educación, de sanidad y de justicia para el Estado. Y cuando digo, por cierto, la recuperación de la competencia de educación para el Estado, es para que la educación esté en manos de las familias y no de los partidos, que es donde en estos momentos está la educación. Es decir, para devolver la libertad a la sociedad española en todos los órdenes. La libertad en materia de empresa, la libertad en materia educativa, la libertad religiosa que se está viendo lesionada en estos momentos. El acoso contra el cardenal Cañizares durante estos días está alcanzando unas proporciones absolutamente desmesuradas que ponen, yo creo que negro sobre blanco, hasta qué punto la izquierda quiere hacer que Media España desaparezca y que Media España no pueda hablar de determinadas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso que nosotros queremos decir lleva un insulto aparejado. Si decimos que queremos una España que se pueda sostener, que no sea la España ruinosa de las autonomías, antisistema. Si decimos que o las autonomías o las pensiones, populistas. Si decimos que estamos orgullosos de ser españoles y de la historia que España ha desarrollado a lo largo de los siglos, fascistas. Si decimos que la inmigración ha de llevarse a efecto solo en función de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de adaptación de las poblaciones inmigrantes, xenófobos. Si decimos que queremos que en nuestra sociedad nuestros hijos y nuestras hijas sean iguales y que éstas no tengan que andar 8 pasos por detrás de nuestros hijos, islamófobos. La izquierda quiere atemorizarnos en todos los terrenos, quiere que nos callemos, quiere que desaparezcamos. Por eso es necesario que Vox esté en el Congreso, porque vamos a decir todo aquello que Rajoy no tiene el valor de decir, ni va a permitir decir a ninguno de sus diputados, porque cuando alguno de sus diputados tiene la decencia y la hombría de votar en conciencia, como hicieron algunos en relación con el derecho a la vida en la pasada legislatura, aparece la señora Villalobos y dice que quien esté en contra del aborto no cabe en el PP. Y Rajoy obedece a la señora Villalobos y lo saca de las listas para la siguiente legislatura. Por eso es necesario que nosotros estemos. Porque la gente va a votar con miedo a que llegue Podemos. Pues el que va a votar con miedo lo que tiene que tener miedo es a que no haya nadie en el Congreso que defienda sus ideas. Y si ustedes van a votar con miedo, les decimos nosotros a los electores, pues sí, tengan miedo a que durante 4 años no haya una sola voz en las Cortes que diga nada relacionado con sus principios, valores y convicciones más profundas.
Tema de programa, usted lo ha dicho claro, está en contra del Estado de las autonomías. Pero ¿qué hacemos con las comunidades autónomas a estas alturas? Bueno, nosotros somos conscientes de que esa es una posición de máximos que exige una gran reforma constitucional y además por la vía agravada. ¿Por qué? Porque nosotros impugnamos el título octavo por completo y también el artículo 2 de la Constitución, que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, indisoluble. España no se puede disolver en Europa como pretenden algunos, incluidos Ciudadanos. Patria común e indivisible de todos los españoles, es decir, no se puede dividir. Pero luego ese artículo, que está muy bien, dice eso de que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Nosotros creemos que esa parte del artículo 2 ha de ser reformada y sabemos que para eso hace falta unas mayorías que no es previsible que tengamos a corto plazo. Pero mientras tanto creemos que es absolutamente necesario ejercer de contrapeso y hacer que las cosas vayan orientándose en la dirección contraria a la de la disgregación. ¿Por qué? Porque hoy todos están o en el autonomismo papanatas del PP y el de Ciudadanos, en el federalismo de la izquierda o en el separatismo de los nacionalistas. Alguien tiene que poner pie en pared y decir, ojo, que como quieran ustedes reformar la Constitución, nosotros vamos a decir que queremos reformarla pero en sentido contrario. Es absolutamente necesario, como en una negociación entre sindicatos y patronal. ¿Qué le ha ocurrido a la derecha en España? Que lo que era un consenso entre derecha, izquierda y nacionalistas, que era el título octavo de la Constitución, se ha convertido en el propio ideal de la derecha española. Es decir, es como cuando un matrimonio se rompe y alguien permanece, una vez que se ha producido la ruptura, absolutamente aferrado a algo que ya se ha roto. Pero si ya la han dejado usted, si los nacionalistas ya se han ido al monte, si la izquierda ya ha roto el acuerdo sobre las autonomías y dice que ahora quiere un Estado federal, si quiere echar más leña al fuego, y nosotros estamos convencidos de que ese camino solo lleva a la destrucción de la unidad de España. Entonces, si usted tuviera poder en el gobierno, ¿cómo frenaría la amenaza rupturista de Cataluña? Aplicando la ley. ¿El 155? Por supuesto, aplicando el artículo 155 y suspendiendo la autonomía de Cataluña y probablemente alguna autonomía más, porque el desfase en las cuentas permite aplicar un artículo 155 también. O sea, el artículo 155 no estaba planteado únicamente, entiendo yo, para un desafío separatista, sino que es útil para poner en su sitio a una autonomía que está incumpliendo los objetivos de déficit de una manera terrible, y lo está haciendo muchas. Entonces yo creo que había que haber advertido a las comunidades autónomas con eso. Pero en el caso de Cataluña, de una manera evidente. Alfonso Guerra ha calificado de golpe de Estado lo que está ocurriendo en Cataluña. Margallo, al que le gustan mucho los titulares, que empezó diciendo aquello de Gibraltar español, nada más ser elegido y no ha hecho nada, dijo que en Cataluña había una sublevación. Y Soraya Santamaría ha dicho que hay vulneración de los derechos fundamentales en Cataluña. Oye, pues si piensan eso en el gobierno y los principales prebostes del antiguo Partido Socialista, que apliquen las leyes. Porque cuando los ciudadanos incumplimos la ley, el Estado es implacable y verdaderamente eficaz para ponernos en nuestro sitio. Aquí hemos venido todos de distintas maneras, o en taxi, yo he venido en moto. Oye, con mucho cuidado de no saltarnos los semáforos, de respetar todas las normas de circulación, porque sabemos que si incumplimos la ley, el Estado es implacable con nosotros. ¿Por qué los políticos pueden incumplir las leyes? ¿Por qué Puigdemont puede saltarse a la torera las leyes y además decir que va a desobedecer las sentencias de los tribunales y que no pase nada? ¿Por qué pueden anunciar la comisión de delitos de rebelión y sedición y conspirar para ellos sin que intervenga el Estado? Es verdaderamente incomprensible. El otro día vino a Madrid, a la casa de Duran y Lleida, al Hotel Palace, y allí, mientras todos zampaban el croissant y se tomaban el zumo de naranja, incluido el señor de Red Eléctrica, el señor Folgado y el señor Gabilondo del Partido Socialista, explicó los plazos en los que iba a romper España y cómo iba a hacerlo. Oye, y no pasa nada. Hasta tal punto nos han anestesiado que solo Rocío Monasterio, la número 2 de Vox, se levantó y puso un código penal y unas esposas en la mesa de Puigdemont. Hasta tal punto nos hemos anestesiado que tenemos un gobierno que está de brazos cruzados, con las manos caídas, y que no nos defiende. El otro día, cuando se acusaban de corrupción, a Rajoy le acusaban de haber cobrado dinero negro, Rajoy le acusaba a Albert Rivera de haber pagado en B, acusaban al Partido Socialista de tener a los dos presidentes autonómicos andaluces imputados, a Pablo Iglesias de cobrar dinero de Irán. ¿Cómo reaccionaban todos para defender su honor? Que era el momento más vehemente del debate. Oye, pues llevan diciendo que los españoles robamos a los catalanes, desde el separatismo catalán, lo llevan diciendo durante años. Y a nosotros no nos defiende nadie. ¿Qué pasa? ¿Que el honor de Rajoy, el de Pablo Iglesias y el de Pedro Sánchez y el de Albert Rivera vale más que el honor de toda España? Es verdaderamente indignante.
Ese momento reconozco que fue muy divertido. Ver a Mariano Rajoy con la pierna completamente con un escalofrío, negando que cobraba los sobresueldos que cobraba, era realmente divertido. Más se le movían todos los músculos del rostro. Ver no sé, a Pablo Iglesias, que cuando le dice a Albert Rivera, cuando él explica que ellos no deben nada a los bancos, y dice, hombre, pues si tú vas con Izquierda Unida, que debe 11 millones, ¿no? La cara de Pablo Iglesias, que después de todos los movimientos de ojos que había hecho y las contorsiones, se quedó completamente bloqueado, ¿no? El propio de Ciudadanos, que por ser tan buenico y tan suave en las formas, cometió el enorme error de reconocer en el primer debate, aquel famoso debate de la tasca o de la taberna, él dijo, sí, bueno, alguna vez he pagado yo en B pues, un bocadillo de tortilla o un tal. Pero Rajoy le coge eso, algunas de esas le dice a Rajoy, tú aprovecha que dijo que sí había pagado en B para que lo comparen con los 50 millones de Bárcenas, tus sobresueldos de 10.000 al mes. Bueno, era muy gracioso, y era muy gracioso ver a Mariano Rajoy. Reconozco que yo me sorprendió incluso, porque dice, joder, sí que la verdad es que tienen mucha cara y no les da igual ya verdaderamente todo, ¿no? Cuando dicen, no, nuestro gobierno no ha dado ningún indulto a ningún político. Pero vamos, ¿cómo se puede en un debate político, ¿no?, mentir flagrantemente y que no te salga un supercicuta de arriba de ¡ah! ¡Eliminado! ¿No? Pero mintió, realmente es que no sabe ni a quién ha indultado. Puede ser. Yo lo pensé, francamente, ser. Porque no pienso que nadie pueda mentir tan deliberadamente en algo que se puede comprobar con tanta facilidad. Acababa de decir que no había cobrado sobresueldos, y eso sí lo recuerda. Sí, pero él puede ser consciente de que eso es difícil de demostrar. Sin embargo, es fácil de demostrar a quién ha indultado, y mentir sobre algo que minutos después se puede demostrar con el boletín oficial del Estado es verdaderamente pero cuando has sorprendente. cobrado muchos sobresueldos en B, siempre te lo has gastado en algo, Santiago. Ya. Yo la verdad que... A veces guardarlo en casa. No sé, joder, un día de estos te cambian los billetes de 500 de color, ¿y qué haces con ellos? Ahora que pones eso encima de la mesa, yo quiero decir cuál fue mi sentimiento cuando conocí todo esto. Claro, ver que en el País Vasco cuando yo militaba en el Partido Popular, había gente que se estaba jugando la vida, gente verdaderamente humilde. Yo recuerdo siempre... Sí, los he conocido yo en Navarra. Los he conocido en el País Vasco, Navarra, y además del PP, del PSOE. Yo recuerdo una chica que iba con escolta, que no era ni concejal todavía, que era la presidenta de Nuevas Generaciones de Álava, y limpiaba portales con su madre. Y veías allí a la chica limpiando el portal, 2 escoltas fuera. Concejales humildísimos, que daban lo que no tenían a cambio de nada, porque en los pueblos no se pagaba nada a los concejales, y que se jugaban la vida, que hipotecaban todo su futuro, que se convertían en personas estigmatizadas. Y mientras estaba ocurriendo eso, había gente percibiendo esos sobresueldos, ¿no? A mí eso me ha parecido siempre dolorosísimo. Y fíjate, nosotros nos vimos implicados en ese asunto, porque cuando salieron los papeles de Bárcenas, me llamó un periodista y me dijo, oye, que aparece Abascal. ¿Cómo aparecer Abascal en los papeles de Bárcenas? Dice, será otro. Dice, no, Abascal, País Vasco. Digo, pero ¿cómo es posible? Y yo me quedé muy sorprendido y le llamé a mi padre y digo, oye, ¿a ti el partido te dio alguna vez algo de dinero? En el año 99, dice, sí, cuando nos quemaron la tienda. El partido me dio, digo, pone aquí que no sé si eran 2 millones de pesetas o 12.000 euros. Y en cuanto lo comprobamos nosotros, lo reconocimos a los medios de comunicación. Le dije, lo hablé con mi padre y, oye, esto es así, hay que decirlo. Es verdad que recibimos una indicación para no decirlo, ¿eh? Recibimos una indicación de Génova para no decirlo. Dijimos, de ninguna manera. Esto ha sido así, nosotros no tenemos nada que ocultar. Un partido que nos dio el dinero que dábamos por hecho, o sea, un dinero que nos dio el partido que dábamos por hecho que era pues un dinero del partido y no que estaba en una caja B ni nada similar. Oye, y que todavía te impliquen en eso, te veas envuelto en eso después de habértelo jugado todo, después de que te ha quemado el negocio ETA y te ha provocado daños por valor de 20 millones de pesetas. Esos papeles me los dio a mí Luis Bárcenas. No le he contado esta historia. Yo tuve esos papeles y me comprometí a que no los publicáramos, como cualquier fuente de un periodista, hasta que él no nos dijera que lo publicáramos. Y metieron en la cárcel a Bárcenas un miércoles y la mujer de Bárcenas me llamó a mí, Rosalía, el viernes, y me dijo, Luis me ha dicho que por favor nos devuelvas los papeles. Yo el sábado a las 2 de la tarde quedé en el restaurante Hispano con Rosalía y le devolví los papeles dentro de un periódico. Ella se los entregó a Pedro J. el domingo y Pedro J. los llevó a la audiencia el lunes. Eso no lo había contado, pero ya que estamos aquí ya va pasando el tiempo.
Pero en esos papeles estaba todo. Pues yo no sé si los papeles son de verdad o no son de verdad. Son de verdad. Pero lo que estaba relacionado con lo que nosotros sabíamos era cierto. Los papeles son de verdad. Los papeles son de verdad. Es decir, vamos a ver, toda la historia del Partido Popular, desde que José María Aznar llega a la presidencia, y específicamente cuando pierden las primeras elecciones en el 93 y luego cuando las ganan en el 96, se va constituyendo dentro de Génova una pequeña, entre comillas, mafia de control del partido que perdura hoy, ¿no? Es decir, los Juan Carlos Vera, todos los secretarios, vicesecretarios, y entonces ellos llegan a la conclusión de que aquello es suyo, porque el Partido Popular además estaba muy centralizado como organización, como estructura de poder, y mandaban de verdad en todas las comunidades autónomas. Es decir, cuando iban de Génova a Barcelona o a Sevilla o a Valencia, eran verdadero poder. O sea, es decir, decían, oye, tú sí, tú no, hacían las listas como les petaba. Es decir, aquello realmente era un poder muy, muy concentrado. Entonces, también tenían la sensación de que eso estaba poco pagado. Mientras en el País Vasco mucha gente muy sencilla defendía las ideas y se jugaba la vida, ellos sentían en Madrid que ni se jugaban la vida ni tenían ideas, sentían que estaban mal pagados. Y ese fue un proceso de putrefacción de esa organización. Putrefacción que no ha terminado. Mientras Rajoy no salga de ahí, esa putrefacción no va a terminar. Mientras eso no se renueve drásticamente. Gente como Dolores de Cospedal, que podía haber ido desde fuera a renovar eso, ha sido engullida por esa organización. Juan Carlos Vera, que está implicado en la trama Gürtel, es en este momento el coordinador del PP de Madrid. Ha sido nombrado coordinador del PP de Madrid. Lleva 35 años en esa olla. Bueno, yo creo, sinceramente, que Mariano Rajoy va a tener que dar un paso atrás, pero a toda velocidad a partir de las próximas elecciones. No sé cuál es su impresión. Yo no lo sé, pero es verdad que esa putrefacción sigue teniendo la compañía del gran control. Es decir, ¿cómo es posible que un partido que no ha cumplido nada, un partido que al final se supone que involucra a personas que tienen ideas, convicciones, valores y que acuden a la política para defender esas ideas y esas propuestas, ve cómo llegan al gobierno, no cumplen nada de lo que han prometido y no se mueve nadie? No se mueve nadie. ¿Hasta qué punto siguen teniendo esa capacidad de control? No solo por la vía de esas mafias internas que señalabais, sino por la vía del reparto de puestos, de la gran capacidad que tienen los partidos, sobre todo en las estructuras autonómicas, para colocar a gente. Yo lo he vivido personalmente. La capacidad es extraordinaria. Entonces, por eso no se mueve nadie. Los partidos se han convertido en herramientas de colocación. Y claro, tienen todo un ejército al servicio del mantenimiento de todos los vicios del sistema. Por cierto, ¿es usted el único dirigente político al que le he oído mencionar a las viudas? ¿Por qué? Bueno, yo el otro día mencioné a las viudas cuando escuchaba el debate, para empezar porque nadie habló de ellas y porque creo que hay muchos colectivos desfavorecidos y tratados injustamente. Y uno de ellos son las viudas. En Madrid hay 400.000 viudas que están cobrando, una vez que han enviudado, la mitad de la pensión que percibían sus maridos. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado no puede reconocer el trabajo de todas esas mujeres que en su casa, al servicio de sus familias y al servicio de toda la sociedad, en definitivamente, han ayudado a hacer a España grande? ¿Por qué no puede reconocer todo ese trabajo? ¿Qué tipo de argumento es ese según el cual solo pueden percibir la mitad de la pensión que labraron sus maridos? Nosotros creemos que a todas esas personas hay que restituirles ese derecho. ¿Cómo se puede hacer? Atacando drásticamente el gasto político. Nadie de los que debatía el otro día, de esos 4 que nos ponen en el menú electoral que es tan rácano, nadie habló de reducir el gasto político. Nadie. Nosotros pensamos que hay que atacar ese gasto político, fundamentalmente atacando las autonomías, atacando la existencia del Senado, por ejemplo, y ayudando a las viudas, ayudando al sostenimiento de las pensiones, no apelando, por ejemplo, al mantra del Pacto de Toledo, porque aquí todos dicen que las pensiones se sostienen, y si alguien osa decir que las pensiones se sostienen, dicen, eres antisistema, el Pacto de Toledo, y parece que es mencionar esa palabra, esa frase, como el bálsamo de Fierabras. Pues no, las pensiones no se pueden sostener en España si no evolucionamos hacia un modelo de capitalización mixto con un modelo de reparto para poder ayudar a las personas que de verdad no pueden pagar una pensión ellas mismas, no pueden capitalizarla. Eso no lo está diciendo nadie.
No podemos sostener las pensiones si no invertimos la pirámide demográfica en España con este modelo. Es verdaderamente dramático que nuestra sociedad vaya hacia el suicidio demográfico, que hoy estemos condenando a toda una generación a no poder tener hijos porque tienen unos sueldos de miseria, porque hoy un mileurista es un 2000eurista atracado por Montoro, porque el empresario guarda 2.000 euros para contratar a ese hombre al que solo puede pagarle 1.000 porque el resto se lo lleva el Estado. Nosotros pensamos que hay que hacer una gran rebaja fiscal también a las rentas más bajas. Nuestra propuesta en concreto calculamos que colocaría en las manos de las rentas más bajas entre 300 y 400 euros más al mes, que redundarían en las posibilidades de subsistencia de esas familias, en las posibilidades de emancipación de los jóvenes y en las posibilidades para tener hijos, que nuestra sociedad lo necesita como el comer. Tener hijos en estos momentos es algo verdaderamente esencial, y no solo por el sostenimiento del sistema, sino también por la pujanza de otras poblaciones que están llegando a las puertas de Europa con muchísimos hijos, poblaciones más jóvenes y con más convicciones que nosotros, convicciones profundamente equivocadas, que vienen a combatir y a destruir lo que somos y la esencia de nuestra civilización. Por eso nosotros, junto a la denuncia del suicidio demográfico, denunciamos también el abandono de los principios en los que se sustenta Occidente, los principios cristianos. Ustedes en Vox, ante la falta de apoyo institucional y ante el hecho de que muchos medios de comunicación les ignoren, han tenido que tirar de imaginación a la hora de hacer llegar su mensaje a los electores. El caso es que, por ejemplo, han trabajado intensamente en la elaboración de vídeos. Yo quiero mostrarles el último vídeo que han elaborado, que tiene un carácter absolutamente épico. Vea. Si en la derrota no desesperas, ni en la victoria te embriagas, si jamás das una batalla por perdida, ni una bandera por arriada, si eliges siempre el coraje cuando el miedo te desafía, y si no te ríes del honor porque no quieres vivir entre traidores, si anhelas nuevos horizontes sin despreciar tus viejos orígenes, si no derrochas lo que no tienes y eres generoso con quien de verdad lo necesita, si conservas intacta tu honradez en tiempos de corrupción, y sabes bien que no es lo mismo el vicio que la virtud, si a veces corres tras la verdad cuando los demás desfallecen, si tu voz limpia alcanza por igual a reyes y hombres corrientes, si sientes gratitud y orgullo por quienes, de uniforme, guardan el muro, si recuerdas a los que cayeron para que no caigan nunca en el olvido, si respetas la historia y el legado de tus mayores, si eres capaz de batirte para proteger el futuro y el patrimonio de tus hijos, si amas a tu patria como amas a tus padres, si bendices la belleza, el bien y la verdad, si estás dispuesto a una pelea perpetua por tu libertad, si tomas partido hasta mancharte para combatir una injusticia, si crees que en el riesgo hay esperanza, créeme, si haces todo eso, en la noche y en el día, en la tormenta y en la calma, en los días de miseria o en la hora de la abundancia, sabrás que estás logrando hacer a España grande otra vez. Bueno, una imagen realmente espectacular, parece una superproducción de Hollywood. Pues mira, lo primero que quiero decir es que ese vídeo lo ha hecho un voluntario de Vox. Es decir, no es un vídeo hecho por una gran empresa de comunicación, no lo ha hecho un voluntario de Vox. No nos ha costado nada más que la gasolina y el hotel en mi pueblo, en Amurrio, nada más, solo eso. Y en realidad este vídeo, de alguna manera, para mí es una vuelta a los orígenes. Es una vuelta a mi pueblo, a los paisajes de mi niñez, de mi adolescencia, a las montañas en las que he pasado muchísimo tiempo. Y cuando digo una vuelta a los orígenes, también me refiero a una vuelta a los principios. Y por eso es un vídeo en el que no hay propuestas políticas concretas, sino una reivindicación de los valores más importantes, del amor a la patria, del respeto a la familia. Aparte de lo espectacular del paisaje de su pueblo, de Amurrio, nos llama la atención la potencia y contundencia de cada una de las frases que utiliza. Es que yo creo que en un momento en el que la sociedad está inundada de propuestas concretísimas de los partidos políticos, es importante ir a lo prepolítico, a los valores que hacen posible que una sociedad no se destruya. El honor, el amor a la familia, el respeto a los mayores, la valentía, son cosas que realmente
Son es usted un imprescindibles. antiguo, ¿eh? Es usted un antiguo, el honor, la dignidad, el derecho a la vida, pero qué cosas. Realmente es que hay gente pató, ¿eh? Y no solo eso, también, don Julio, usted lo sabe, la defensa y el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Quiero mostrarle otro vídeo, uno bastante reciente que ha llamado poderosamente la atención. Luego me lo comenta. Vemos ahí a un Santiago Abascal en moto con bandera española. Cuéntenos esta circunstancia. Bueno, y subido a un tanque. Bueno, nosotros tratamos de hacer Un las carro cosas de combate. Se nota ¿Ha hecho usted la mili? por culpa de Aznar, no. Ah, Porque pedí es que prórrogas. por mi eso dice primer tanque. arresto en Toledo fue porque le llamé tanque a eso que usted ¿Ah, ha sí? llamado tanque. Es un carro Pues yo- de combate. Pues sería inmediatamente arrestado. Pero Diga hice la usted mili, tanque y verá lo que le pasa. hice la mili en Llodio, en el ayuntamiento, haciéndole jurar la Constitución al alcalde de Ribatasuna. Es decir, ese fue mi modo de hacer la mili, porque pedí prórrogas y la verdad es que para cuando me tocaba hacerla ya la habían quitado, ¿no? Pero he jurado bandera en varias ocasiones y además me tomo muy en serio el juramento a la bandera. Es decir, que yo me encuentro a mi lado a uno pitando el himno nacional y no me dedico a aplaudir para intentar ahogar sus silbidos. Y si veo a alguien pisoteando nuestra bandera, pues no la recojo del suelo simplemente, sino que yo cumpliría con mi juramento. O sea que esto me lo tomo en serio, aunque no soy capaz de llamar a un carro de combate usted, por su nombre. Que sepa usted que yo iba por el campo de Toledo y empezaron a pasar un montón de carros de combate y le dije, mi teniente, me parece que esta es una zona muy tranquila. Y fui arrestado 5 días. Supongo que por la falta de gracia en el chiste, me imagino. Perdóneme, pero es bastante gracioso. Bien, hay opiniones para todos los Desde gustos. luego. Entonces cuéntenos este despliegue motero con banderas españolas. Bueno, es que el otro día se celebró la tercera marcha motera del ejército para apoyar al ejército y a la bandera y acudimos para apoyar también a nuestro ejército y para plantear nuestras propuestas en materia de defensa. Se ha hecho este vídeo. Creemos que hay que aumentar los presupuestos en seguridad y defensa. Las amenazas que en el futuro que el futuro guarda para España y para toda Europa son muy grandes y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en que en estas cosas esenciales sí se aumenten los presupuestos. Insisto, menos autonomías y más carros de combate. Hace falta que los españoles estemos protegidos y no podemos confiar únicamente en nuestras alianzas internacionales y nosotros apostamos por ello, igual que reivindicamos una dignificación de las condiciones laborales de los militares, que deben tener mejores sueldos, la posibilidad de reenganche de las personas que entregan su vida al ejército a partir de los 45 años y que de repente se quedan totalmente descolgadas. Entendemos que que el Estado tiene que arbitrar mecanismos para que esas personas puedan encontrar un futuro después de los 45 años, bien en la administración o bien con convenios con empresas, pero hay que buscar algún modelo, alguna fórmula y en estos momentos no se está planteando. En definitiva, hemos tratado de una manera un poco llamativa de... Porque es verdad, ¿qué sentido tiene que un policía nacional cobre un 30% menos que un mozo de escuadra o que un ertzaina? Ninguno. Nosotros planteamos la equiparación salarial de la Guardia Civil de la Policía con las policías autonómicas, mientras no se disuelven las policías autonómicas, que es nuestra propuesta principal. Y ya que hablamos de Fuerzas Armadas y de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, usted, que antes lo ha mencionado, es de una familia que ha sufrido la amenaza del terrorismo de ETA y el acoso de la violencia Berchale. ¿Qué le parece que un hombre como Pablo Iglesias diga que sin un hombre como Arnaldo Otegi no tendríamos paz? El otro día le decía a Pablo Iglesias a Pedro Sánchez, el adversario es Mariano Rajoy, el adversario es Rajoy. Qué cínico, que viene a hacer teatro. Pues yo no hago teatro. Para mí, Pablo Iglesias no es el adversario, es el enemigo. Albert Rivera, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez son adversarios, de distinta naturaleza. Pero Pablo Iglesias es el enemigo, porque quien pretende, de una manera clara, por mucho que disimule, destruir nuestro régimen de libertades, quien pretende que nuestros hijos pertenezcan a una tribu, me da igual a una tribu o al Estado, como pretenden otros, porque es lo mismo, y quien pretende destruir la unidad de España, es nuestro enemigo. Y yo quiero decirlo con toda claridad y no tengo que hacer ningún teatro. Bueno, porque Mariano Rajoy está con una mano dando de comer a Podemos, con la sexta, la 4, la 5, la 26, haciéndoles crecer cada día, hasta con la 1, cada día más grande al tigre, y con la mano derecha va diciéndonos que le va a golpear al tigre. Cada vez tiene la mano más pequeña, el tigre es más grande,
pero es Mariano y Soraya son los que se han encargado de que Podemos sea un tigre muy grande. Y claro, ahora la gente dice, sí, vale, de acuerdo, tienes razón, ha sido tal, lo que quieras, pero el tigre es muy grande y hay que ir a por él. Bueno, ¿y con qué te vas a enfrentar al tigre? ¿Con un tío que con suerte te dice, bueno, ¿qué vamos a ver, no? Hombre, joder, tendrás que enfrentarte al tigre con alguien que, ¿no?, que tenga pasión y que vaya a pelear en serio, digo yo. No lo sé. Bueno, yo lo veo así. Además, la mafia siciliana, cuando da protección a los comerciantes o cualquier mafia, previamente les ha amenazado, previamente les ha colocado ante el miedo. No es distinto de lo que está haciendo Mariano Rajoy. Han metido a Podemos en las grandes televisiones para dividir al Partido Socialista. Y esto no es una afirmación que haga yo, es que lo ha dicho Esperanza Aguirre. Literalmente Esperanza Aguirre ha dicho, toda la culpa del auge de Podemos la tiene el PP porque sus asesores pensaron que engordar la bicha era el modo de dividir al Partido Socialista. Esto lo ha dicho Esperanza Aguirre literalmente. Entonces, nos hacen esto, crean la bomba y luego nos dicen, yo os protejo de la bomba, yo tengo la llave, me tenéis que votar a mí para que no vengan estos locos a explotarla. Es lo mismo que hace la mafia siciliana, no hay diferencia. Es verdaderamente algo perverso. Si el objetivo fuera poner las ideas que representan y a las que representan, que tuvieran una efectiva representación política y una efectiva representación legal, pues dirías, bueno, pero es que encima eso lo hacen exclusivamente con una razón, que es conservar el poder. No tienen otra razón. Y han demostrado y demuestran cada día que lo hacen para conservar el poder. Que hay gente en el Partido Popular buenísima que tiene otras ideas y que tiene otros objetivos, sin duda alguna, pero no son los que mandan en el PP. Entonces, no son los que mandan y no van a mandar nunca. Porque yo creo que el Partido Popular ha sido destruido y que es algo que no veremos de la noche a la mañana, pero se expedirá el certificado de función del Partido Popular tarde o temprano, porque han acabado con él y porque lo han secuestrado una dirigencia absolutamente en contra de los principios de sus bases. El Partido Popular tiene unas bases extraordinarias, de buenísima gente que les está votando, pero están haciéndoles lo peor que se le puede hacer a alguien, meterles miedo. O sea, yo lo último que le haría a mi hijo es meterle miedo. Mi hijo me ha llegado a preguntar, papá, si querían matar al bisabuelo, han querido matar al abuelo y te han querido matar a ti, cuando yo sea mayor me van a querer matar a mí. Me ha preguntado mi hijo eso con 9 años. ¿Y yo qué hago? ¿Meterle miedo a mi hijo? Todo lo contrario. Yo a mi hijo le trato de enseñar valentía y le trato de mostrar que yo no tengo ningún miedo. Y en cambio, ¿y por qué le hago yo esto a mi hijo? Porque yo le quiero. Entonces yo no puedo hacer que alguien al que quiero transmitirle la enseñanza del miedo. Y en cambio, los dirigentes del PP, ¿qué trasladan a sus votantes? Miedo. ¿Por qué? Porque no les quieren nada, porque les desprecian. ¿Y qué les dice usted a sus antiguos compañeros del Partido Popular? Gente honesta, gente entregada, gente que cree una serie de valores y de ideales y que ven que ahora usted ha abandonado el partido, ha creado otra nueva formación y le pueden ver como una amenaza contra los ideales que ellos siempre han defendido. Bueno, yo les digo que para no cambiar de valores hay que cambiar de siglas, que es lo que yo he hecho. Y yo además me siento un poco arrepentido de haberlo hecho tarde, ¿no? Porque ha habido otros pioneros en todo esto, como José Antonio Ortega Lara, que ya se fue en el año 2008. Es un hombre especialmente, que hoy está en Vox, y es un hombre especialmente inteligente y clarividente. Ya en el año 2008, cuando vio lo que ocurrió en el Congreso de Valencia, se fue. Y no se fue, como piensan algunos, por la política antiterrorista, se fue por la posición del PP con los estatutos de autonomía de Valencia y de Andalucía, lo ha dicho en alguna ocasión, porque vio que lo que se criticaba en Cataluña después se aprobaba en Valencia y en Andalucía de otra manera. Y él abandonó el Partido Popular. Yo lo hice más tarde, intentando luchar dentro, es verdad, y otras personas lo harán después, y yo no les reprocharé haber tardado. Yo también tardé lo mío y creo que tarde o temprano nos encontraremos con muchos de esos, ¿no? Recientemente, Rafael Bardají, uno de los asesores de Aznar en materia de asuntos exteriores, ha pedido el voto para Vox durante estas semanas. Yo creo que cada vez son más las personas que van a dar un paso al frente. Bueno, estos días, y concretamente yo creo que hoy se va a producir la libertad de Mario Conde. Va a salir de la cárcel de Soto del Real, fue encarcelado en torno al 14 o el 13 de abril. Y bueno, yo me he manifestado públicamente, amigo de Mario, y he manifestado públicamente y manifiesto mi alegría porque Mario salga de la cárcel. Respecto a eso, hay un asunto que sí me parece importante,
resaltar, que es la arbitrariedad absoluta con la que se está comportando una parte de la justicia española en casos que son algunos manifiestamente más importantes y más graves que otros y sin embargo reciben consecuencias penales y procesales completamente diferentes, ¿no? Estoy pensando en el caso de los Pujol, estoy pensando en cómo han sido tratados los personajes estos de Cuéntame, o cómo ha sido tratada Isabel Pantoja o Jaume Matas, me da lo mismo. Es decir, respecto a eso, a mí me parece que la presunción de inocencia, que es un principio constitucional sagrado y que lo ha sido desde la primera Declaración de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia debe ser garantizada a todos los españoles, porque si no, al final esto se convierte en una especie de macartismo, una especie de caza de brujas, una especie de linchamiento público constante. No sé qué idea tiene Vox respecto a cómo, dentro de lo que sería todo el tema de la justicia en España, puede tratarse la independencia real de jueces y fiscales y el tema de la presunción de inocencia. Bueno, nosotros planteamos una división radical de poderes. Hay quienes nos dicen que nuestra propuesta favorecería el corporativismo judicial, pero ahora mismo lo que hay es un corporativismo partidista porque manejan todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros planteamos que los órganos de gobierno de los jueces sean elegidos por jueces y entre jueces y que por lo tanto no puede intervenir el Parlamento, no puede intervenir el Gobierno en ese tipo de nombramientos. Planteamos la supresión del Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, y la constitución de una Cámara de Asuntos Constitucionales en el Tribunal Supremo, formada únicamente por jueces. Y, por supuesto, la independencia de la Fiscalía, porque además el Estado ya tiene a la abogacía del Estado, que luego no la utiliza cuando tiene que utilizarla. Planteabas aquí unos cuantos casos de supuestas corrupciones, pero es que hay gente que no comete supuestas corrupciones, sino que a la luz de los micrófonos dice que va a cometer un delito, lo comete todos los días, como Puigdemont, como Artur Mas, y no pasa nada. Es decir, en España hay mucha gente en la cárcel por mucho menos de lo que han hecho Artur Mas y Puigdemont. Fíjese, don Santiago, que Isabel Pantoja, personaje público y conocido, defrauda 900.000 euros o 1 millón de euros fiscalmente, me refiero al fisco español, y la meten 1 año en la cárcel. 1 año en la cárcel. Encuentran 6.000 millones de euros a una serie de familias, algunas muy conocidas en Suiza, 6.000 millones, cuyo origen era desconocido y fiscalmente opaco, y son avisados por la propia agencia tributaria. Son avisados. Les avisan que les han encontrado ese dinero y les dan un plazo para regularizarlo y pagan el 10%, el 10%. Una pequeña multa más el 10%, 6.000 millones. No les pasa nada. Eso ha ocurrido en España en el último minuto de la legislatura de Zapatero, Santiago. Esa es la realidad, mientras Pantoja cumple 1 año de cárcel por 1 millón de euros. Y había que poner encima de la mesa la responsabilidad, no ya penal, pero quizá debería serlo, de quienes han endeudado a generaciones de españoles, de quienes, para ser elegidos en sus distintos cargos, alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, han disparado con pólvora del ciudadano, desentendiéndose del futuro de nuestra sociedad, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Tenemos una deuda pública del 100% del Producto Interior Bruto, que alguno dirá, esto no es corrupción, no es robar. No es algo muy distinto, aunque no esté tipificado en el Código Penal, no es algo muy distinto. Es decir, para yo ser elegido voy a prometer aquí lo que no se puede después pagar, ¿no? Pero efectivamente, lo que ha pasado con los Pujol es algo increíble. Es decir, que el Estado no reaccione contra la familia Pujol, sino que le avise. Que el Estado no actúe contra los separatistas catalanes cuando están planteando abiertamente la secesión es verdaderamente sorprendente. Y al final a uno le lleva a preguntarse, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué tipo de conexiones? ¿Qué tipo de acuerdos? ¿De dónde les tienen cogidos? Yo no me puedo hacer otra pregunta. Bueno, probablemente la respuesta está muy cerca de la que debe darse a que a Alonso y a Maroto, que han hecho que el Ayuntamiento de Vitoria pierda más de 400.000 euros y han sido condenados por ello, el Partido Popular no les haya pedido ninguna responsabilidad, ¿no? Ya. Hay gente que tiene más suerte que otros, don Santiago. Es así. Yo creo que, por desgracia, en el Partido Popular solo piden responsabilidades a los que defendían las convicciones del antiguo Partido Popular. Vamos a despedirnos y ya que estamos hablando de justicia, una última pregunta. ¿Sigue usted en busca y captura por las autoridades de Gibraltar?
Pues creo que sí, es un honor además. Y nuestros espectadores recordarán que cuando Santiago Abascal era presidente de DENAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española organizó toda una operación con buzos para rescatar uno de esos bloques de hormigón que el gobierno de Picardo había lanzado a la vía de Algeciras para impedir que los pesqueros españoles pudieran faenar. Organizó esa expedición y consiguió rescatar uno de los bloques, ante lo cual intentaron detenerle y le pusieron en busca y captura. ¿Cómo está todo el tema? Pues intentó el pirata Picardo que Europol nos detuviera a mí y a Javier Ortega. Pero claro, le dijeron que eso no era narcotráfico ni terrorismo. Si lo único que hicimos es limpiar uno de los bloques que este individuo tiró al mar, 170 en total, para impedir que los pescadores españoles pudieran faenar, con unas barras de acero donde se trababan las redes. No ha hecho nada nuestro gobierno, no ha hecho nada. Y nosotros, con nuestros pocos medios, debajo de la Royal Navy metimos 4 buzos y sacamos uno de esos bloques que nos interceptó la Guardia Civil en la huida pensando que llevábamos un fardo de hachís. Bueno, la escena fue muy graciosa y de hecho la Guardia Civil ahí intentó dejarnos, pues que se vayan, pero hubo algún mando que dio la voz de alarma, se pusieron muy nerviosos en el ministerio y en algún otro sitio y quedó el bloque allí confiscado, pero después volvimos y nos lo volvimos a llevar. Y lo cierto es que ahora, por cierto, se abre una oportunidad con el Brexit para cerrar la verja de una vez por todas. Yo sé que hay muchos españoles atrapados y secuestrados por Picardo como rehenes que están trabajando en Gibraltar y lo que hay que hacer es apostar por la industrialización del campo de Gibraltar para darles una oportunidad, pero la verja hay que cerrarla. Pues veremos qué pasa con el Brexit y después veremos qué pasa con las elecciones. Don Santiago, que siga usted buceando adecuadamente en esas procelosas aguas de la política española y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Ha sido, don Julio, un placer hablar con usted. El que resiste gana, don Santiago. ¿No ha visto lo que corre por internet? Hay un buzoncito que se ve de estos telefonillos que hay debajo de en las casas. Y ponen uno Abdelrahim, Mohamed, en el otro Ibrahim, tal, y al final en el de abajo pone Martínez. Y alguien ha escrito en bolígrafo, resiste Martínez. Bueno, el que resiste vence. Yo de hecho lo tengo como frase de mi WhatsApp. Pero solo resistiremos y venceremos si tenemos más hijos y si acabamos con el suicidio demográfico. A mí no me lo diga. Pues resiste, Martínez. Resistamos. Don Santiago Abascal, muchas gracias por haber recibido a las cámaras del Gatalagua en esta entrevista de altura, en la planta número 30 del Hotel Iberostars Madrid Tower. Ha sido todo un placer. Gracias a vosotros. Volvemos